Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que me hacen los organizadores de este curso para poder conversar sobre la relación existente entre empresa y derechos humanos. No quiero, sin embargo, continuar sin dar mis condolencias a los amigos y familiares de Juan Pablo González, líder social cristiano de la región Madre de Dios, quien con su acción política siempre prestigió a nuestra generación. Fue una persona que evidenció un compromiso profundo con la recuperación del Partido Popular Cristiano. A su familia, mi resignación. La relación sobre empresa y derechos humanos puede ser representada como la relación existente entre David y Goliat. Una desigualdad que tiene un impacto muchas veces negativo en los derechos humanos de las personas. Clásicamente se entendió que el único órgano responsable respecto de la protección de los derechos humanos era el Estado. Y así ha sido de alguna manera la tradición liberal y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos construido. Sin embargo, ciertos procesos políticos, como por ejemplo la globalización, tienen una influencia innegable en esta clásica concepción, donde ya no solo se evalúa la conducta estatal, sino también la de otros particulares que pueden llegar a acumular tanto o más poder que el propio Estado. Pensemos, por ejemplo, en los ingresos que puede recaudar anualmente un país como Haití o Níger. Y pensemos, siguiendo nuestra intuición, los ingresos anuales que puede tener una corporación, una empresa transnacional como Coca-Cola o como Apple. Es indudable que estas últimas van a tener un impacto similar o mayor sobre los derechos que el propio Estado. Entonces, el escenario jurídico, el escenario político queda reeditado por esta situación, y aunque no podamos tempranamente tomar partido sin analizar circunstancia por circunstancia, es innegable el poder que pueden llegar a acumular estos conglomerados económicos, estos conglomerados empresariales. Entonces, ya desde muy temprano en el siglo XX se empieza a conjugar un concepto que es la eficacia horizontal de los derechos humanos, es decir, una eficacia que no solamente vincula al Estado, sino que también vincula a otros individuos como los propios particulares. Y entonces, digamos que empieza a analizarse a nivel de los tribunales nacionales la figura de la denominada Drittwirkung der Grundrechte, término que puede ser de alguna manera traducido como precisamente la responsabilidad jurídica o la vinculación jurídica de los derechos en las relaciones entre particulares. Es innegable pensar el día de hoy que derechos como el derecho a la huelga solamente pueden ser oponibles al Estado, cuando evidentemente hay empresas privadas que fijando relaciones laborales y entre la discrepancia entre estas y los trabajadores pueda un derecho fundamental tener clara efectividad entre particular trabajador y particular empresario. Y esa es una realidad innegable en la dogmática de los derechos
de los derechos humanos. Entonces, recapitulando la idea, no solamente hay una estructura vertical donde hay un Estado que está obligado a cumplir ciertos deberes y obligaciones respecto de las personas, sino que también entre las personas hay deberes y obligaciones que observar por una lógica de eficacia de los derechos humanos. Entonces, en este marco, ¿no?, cabe preguntarnos, pero las empresas que de alguna manera tienen finalidad lucrativa pueden responsabilizarse por algo adicional al deseo por generar lucro, que fue básicamente lo que en el marco del Estado de Derecho fue la finalidad para la cual fueron creadas. Es decir, las empresas solo deben incrementar sus beneficios sin mirar o tener en consideración otros elementos. La respuesta es no. El rendimiento económico no es la única responsabilidad de una empresa, como tampoco el rendimiento académico es la única responsabilidad de una escuela. Una escuela también tiene un sistema, una escuela privada, un sistema de becas, un sistema de investigadores, un compromiso con la comunidad para de alguna manera desarrollar o incubar otro tipo de iniciativas de innovación que va más allá de generar un rendimiento económico significativo. Lo mismo pasa con la atención sanitaria. Los hospitales no solamente brindan una atención sanitaria, cumplen un rol adicional, digamos, con el entorno preventivo, que puede de alguna manera enmarcarse en finalidades clásicas que son atribuibles a este tipo de figuras. Entonces, de alguna manera, allí nos preguntaríamos, pero entonces ¿esto qué implica? Que nosotros de alguna manera estamos interviniendo la actividad empresarial o postulamos que es legítima una intervención. No. Lo que nosotros estamos construyendo en esta posición es que es cierto que la actividad lucrativa es por naturaleza el camino en el que se encausa la actividad empresarial. Sin embargo, hay elementos adicionales que la empresa tiene que atender, comprendiendo que su propio funcionamiento, su propia actividad puede generar externalidades, como por ejemplo la contaminación medioambiental, o como recientemente se ha visto, ¿no?, el financiamiento de redes de corrupción para poder obtener ciertos beneficios y ventajas. Entonces, creer que la única finalidad empresarial es el generar beneficios, de alguna manera sería concebible en un escenario casi utópico en el que hay una competencia perfecta, en el que no se generaría externalidades, lejano a lo que la realidad nos demuestra. Sin embargo, ¿no?, en los últimos años, en razón a los procesos de liberalización económica, muchos países han entendido incorrectamente que esto significa un retroceso total del Estado y por tanto una desregulación total de cosas que tradicionalmente cumple el Estado, como la función judicial o las fuerzas de policía. Y esto tiene quizás puntos álgidos, como el ejemplo en el caso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, de las denominadas zonas de empleo y desarrollo económico en Honduras, que no son otra cosa que las ciudades modelos, en las cuales en el territorio un Estado, por amparo constitucional y legal, crea ciertas islas donde entrega
la jurisdicción y renuncia, en otras palabras, a la tutela y protección de los derechos, cediéndole esta función a la actividad empresarial. Este ejemplo me parece un ejemplo radical, pero que de alguna manera grafica el horizonte que ciertas realidades están tomando. Sin embargo, en contradicción a una intervención total y a una liberalización absoluta, creo que la empresa tiene que ser entendida como un motor para el desarrollo y para eso se necesita una claridad entre los sistemas de gobernanza que atañen a la actividad empresarial. Es decir, haciendo una distinción entre sistemas de gobernanza externos e internos, respecto a la regulación externa, no solamente el derecho público y la autoridad pública tendrán una incidencia en la actividad empresarial, sino también habrá un sistema civil y social que no está basado en el Estado, que se fundamenta en las relaciones entre las empresas y las partes interesadas externas, y que suponen las expectativas sociales sobre la conducta empresarial. Ojo aquí, esto no significa que las expectativas son antojadizas, que lo que el entorno solicita tiene que ser cumplido por el Estado a rajatabla, pero sí supone la necesidad de que a través del Estado, que otra vez tiene que fortalecerse y estar presente en la actividad empresarial, no interviniendo en la economía directamente, sino generando las condiciones para que el privado lleve a cabo correctamente este tipo de actividades, poder brindarle al entorno herramientas para comprender correctamente cómo una determinada actividad empresarial va a tener un impacto positivo en la mejora de la vida de las personas. Entonces, aquí se habla del diálogo y la sostenibilidad, de las herramientas que crea, por ejemplo, en un principio en el Perú, la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad y luego el Viceministerio de Ordenanza Territorial, que son herramientas que permiten precisamente, cuando están bien encaminados y tienen claro el enfoque intercultural, brindar mayores espacios de participación, espacios de diálogo, espacios de entendimiento, para que la comunidad pueda entender cómo una determinada actividad puede beneficiarlas directamente. Y sobre todo, ampliando un poco este abanico de sujetos interesados, pueda un país en pleno valorar el impacto positivo que tienen ciertas actividades en la búsqueda del bien común, que es, en últimas, la finalidad esencial de la actividad política. Entonces, por un lado, este motor para el desarrollo llamado empresa debe de alguna manera tener en cuenta estos sistemas de gobernanza externas que no solamente comprenden el sistema del derecho público y de la autoridad, sino también las expectativas sociales que tiene el entorno sobre la actividad empresarial. Pero no solamente eso, sino que también la empresa internamente debe sincronizar la visión estratégica, el diseño institucional y los sistemas de gestión integrados hacia una consecución que no solamente persigue el lucro a cualquier costo, sino que también mide el impacto que se puede generar en la sostenibilidad, por ejemplo, o en la ética pública, para hablar de dos ejemplos recientes respecto de el caso Odebrecht y el caso Tía María, Proyecto Conga, las Bambas, que están, digamos, a modo de conflictos a flor de piel en el país. Esto tiene una coincidencia y un correlato constitucional.
eh, que sin entrar al detalle de los términos jurídicos puede ser calificado con la etiqueta que dio el Tribunal Constitucional en la sentencia del proyecto Conga a estas reflexiones que venimos realizando, que es la idea de inversión privada deseada por la Constitución. Es decir, una inversión privada que no está de espaldas a los deberes que la Constitución señala expresamente y a los principios que guardan idéntica relación con la idea de Estado de Derecho. Por tanto, por ejemplo, en el sistema de gobernanza externa y de derecho público no solamente se tiene que tomar en consideración la ley, la Constitución, sino los tratados internacionales que ha suscrito el Estado peruano y que pueden dar mayores luces sobre, por ejemplo, cuál fue la solución que se dio a la problemática de los Arayacus en Ecuador, de los pueblos Echenlengua en Paraguay, de las comunidades Mayagna, Sumos, Aguastini en Nicaragua, entre otros casos que sirven de alguna manera como directrices para enfrentar estas situaciones donde hay un conflicto entre perspectivas e ideas de desarrollo. Entonces, el concepto de inversión privada deseada por la Constitución se enmarca también en la idea de el régimen económico, en la denominada economía social de mercado, que entiende que el capital tiene que de alguna manera estar favorecido por la iniciativa privada y sin embargo no abandonar la presencia del Estado como un árbitro cuando algunos elementos, algunas tuercas, algunos tornillos de esta máquina no funcionan correctamente y entrar a tallar ahí para poder hacer los cambios, las mejoras que son necesarias para poder conseguir un estado óptimo de bienestar social. Quiero, para finalizar, pedirles que entre ustedes en la sesión puedan comentar estas ideas preliminares y puedan de alguna manera llevarlo, no quiero plantearles una pregunta concreta, pero sí que estas reflexiones sean llevadas a el caso Tía María, cómo creen que debió haber actuado el Estado, cómo creen que debió haber actuado la comunidad, cómo creen que debió haber actuado la empresa, qué es lo que cuáles son las alternativas de solución, en todo caso, que en contextos como aquel son importantes valorar, son importantes sopesar, sin perder de vista estos sistemas de gobernanza externa e interna que permiten encaminar la idea de desarrollo empresarial, ¿no? y de la búsqueda del bien común. Bueno, reitero mis saludos iniciales y les agradezco por la atención brindada. Un fuerte abrazo.